A más de 50 años de la suscripción del Acuerdo de Ginebra en 1966, que prevé la aplicación de medios de solución pacífica para la controversia limítrofe entre Venezuela y Guyana por el territorio oeste del río Esequibo, el denominador común ha sido la práctica de ganar tiempo. La reclamación por el Esequibo, tan cara a la cosmovisión castrense, tendría que manejarse con un lente bifocal para cumplir los preceptos de una retórica histórica en el plano interno, en tanto que al exterior, las alianzas estratégicas de signo ideológico y utilitario hacían lo suyo. Los primeros réditos de esa heterodoxia política exterior quedaron patentes en la 32ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Barbados en junio del 2002, donde la diplomacia venezolana logró la venida de la mayor parte de los países que integran el organismo, para desestimar la propuesta estadounidense de crear un mecanismo formal de seguimiento o mediación para resolver el conflicto político en Venezuela. De manera que, agitando la bandera de la soberanía de los pueblos y la promoción de un mundo multipolar, la maquinaria diplomática de Venezuela, alentada por el Consejo de Régimen cubano, enfiló sus baterías hacia la materialización de fórmulas de acercamiento regional que atendieran las expectativas de comercio e inversión reinante entre los países del Caribe. Ya para aquel entonces comenzaba a registrarse una estabilización en el mercado internacional de los hidrocarburos, cuestión que permitió a Chávez retomar la estrategia de emplear el petróleo como pieza clave en la forja de alianzas de mutuo interés para Venezuela y sus pares en la región. Dada la expulsión de Cuba del sistema interamericano por su postura beligerante en el marco del conflicto este-oeste, el régimen castrocomunista quedó al margen de los beneficios del programa de suministro petrolero. Empecinado Chávez en auxiliar a Cuba, burlando el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos y, a fin de cuentas, acoplar su proyecto político a la narrativa revolucionaria cubana, hace diseñar un nuevo acuerdo mucho más atractivo e incluyente. De tal modo que las bondades de acuerdos de cooperación energética de Caracas ofrecido a los pares caribeños tuvo en Cuba un especial garante ideológico, visto los alcances del Convenio Integral de Cooperación Cubana-Venezolana, por medio del cual la ínsula se hizo de un modo muy oportuno balón de oxígeno que le permitió capear los estragos de caída del mundo socialista en Europa, en específico su principal socio comercial y político, la extinta Unión Soviética. El referido acuerdo contribuyó a cimentar la imagen de Venezuela y más concretamente de Chávez, ya no como un disímil vecino con amagos de su potencia regional, sino en un franco aliado con el que los países caribeños, en especial los de habla inglesa, podían contar. El primer contacto de alto nivel entre Guyana y Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez ocurrió en febrero de 1999, con la ocasión de la toma de posesión presidencial del mandatario venezolano. La entonces presidenta guyanesa, Janet Jagan, viuda del histórico líder socialista y expresidente Che Jagan, acudió a Caracas como parte de los numerosos invitados al sugestivo ceremonial. Es muy probable que la transformación de la estructura política venezolana haya alentado a la Cancillería de Georgetown a calibrar la orientación de los nuevos detentadores del poder en Venezuela, dado el discurso de integración bolivarianista, aparentemente casado con una visión solidaria de las relaciones internacionales y de la solución de los conflictos por vía pacífica. Resultado de esta visita fue la reacción de la Comisión Binacional de Alto Nivel, COAN, creada un año antes con el objetivo de replicar la receta de amplia agenda bilateral con el caso de la vecina Colombia. Desgolfizó las más recientes tensiones. Se trata ahora, respecto al Esequibo, ir más allá de la disputa territorial y considerar las ventajas de otros entendimientos, como la delimitación del mar territorial con Guyana, aunque sin embargo la iniciativa del último gobierno civil de Venezuela desde 1959 no tuvo éxito. El arroz del Esequibo. A raíz de la escalada en el precio del petróleo ocurrida desde finales del 2007, que llegó a ubicarse por encima de los $100 por barril, Petrocaribe se convirtió en el salvavidas ineludible para la economía de los países caribeños, a punto de convertirse en la principal línea de crédito de la región, solo superada por la suma total de millones de dólares en remesas familiares enviadas desde Europa y Estados Unidos. Antigua y Bermuda, Cuba, Jamaica, República Dominicana resultaron los más beneficiados por la cooperación venezolana,
En tanto, Guyana recibió durante el periodo indicado por concepto AOD un monto superior al de Petrocaribe. Tal hecho despertó preocupación en los sectores de la opinión pública de ese país por los varios riesgos que aquella situación podía traer, sobre todo lo que respecta al tema no resuelto de la disputa territorial por el territorio del Esequibo. De manera que el gobierno de Guyana orientó sus pasos a negociar con Venezuela para reducir la deuda, invocando el mecanismo de compensación previsto en el Acuerdo Petrocaribe, al tiempo que le permitiera aprovechar el incremento de la demanda mundial de alimentos para la rehabilitación de la producción agroexportadora de su país. Asimismo, en septiembre del 2009, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático efectuada en Nueva York, Chávez y Yaguet sostuvieron conversaciones en el que el primero aceptó la propuesta de canjear arroz por petróleo, en otro gesto más de estrechar nexos con Guyana, señalada de incumplir los rígidos controles de producción y precios establecidos por su gobierno. Ellos formaban parte de la abrasadora estrategia de estabilizar la economía, apoderándose de los principales medios de producción y financiamiento del país de manera de colocarlo al servicio de su proyecto. No hay duda de que Guyana aprovechó la displicencia de Caracas para afincar sus pasos en el objetivo de mirar el tradicional veto ejercido por Venezuela a cualquier iniciativa de explotar los recursos naturales atesorados tanto en el territorio de Esequibo como en su plataforma continental. De seguidas, Guyana, en el marco del muy progresista esquema de lucha contra el calentamiento global, logró suscribir a finales del 2009 un millonario aporte de Noruega para financiar la protección de 16 millones de hectáreas de selvas tropicales en la región amazónica bajo jurisdicción guyanesa, que incluye una buena parte del territorio reclamado por Venezuela. Llevadas con éxito esas primeras pruebas de tanteo y en el mejor momento de las relaciones económicas y políticas entre ambos países, la Cancillería de Guyana solicitó en septiembre de 2011 a la Comisión de la ONU de límites de la plataforma continental, la extensión de su plataforma a 150 millas náuticas desde el límite de la zona económica exclusiva. La audaz iniciativa colide con la línea de proyección de la plataforma altaica perteneciente a Venezuela. Tan lacónica fue la reacción de la Cancillería venezolana ante este delicado asunto que su par de Guyana, Caroline Rodríguez Birket, llegaría a declarar: los diversos acuerdos firmados entre los dos países durante este periodo, así como los desarrollos en el Esequibo que se llevaron a un buen ritmo sin la habitual reacción negativa de Venezuela, proporcionaran una clara evidencia del éxito de tal estrategia y de su impacto positivo en los programas de desarrollo de Guyana. Pero Guyana, repito, no comprometerá sus principios ni La patriótica acción de vigilancia de la Armada de Venezuela fue tachada por el entonces líder de la oposición y futuro presidente de Guyana, general David Granger, como suerte de diplomacia de cañoneras, en detrimento de la frontera marítima de Guyana. De hecho, durante la octava cumbre de Petrocaribe celebrada en Nicaragua en junio de 2013, Venezuela solicitó el ajuste en las tasas de interés de la factura petrolera, como una forma de balancear el déficit financiero de la empresa matriz PDVSA. Para Guyana, tal escenario acarrearía un brusco freno en la demanda externa de arroz que entre 2010 y 2014 había contribuido a pagar más de 550 millones de dólares por concepto de la carencia petrolera. A medida que el litigio fronterizo entre los dos países fue escalando, el lucrativo negocio del arroz amenazaba con irse al pique. A principios de 2015, los envíos de arroz desde Guyana comenzaron a sufrir inusuales retrasos ocasionados por las autoridades portuarias venezolanas, cuestión que alcanzó su punto de quiebre tras la victoria de la coalición opositora liderada por Granger en las elecciones en mayo de 2015, lo que reemplazó al poder PPP. Entretanto, Maduro, presionado por el factor militar, adoptó decisiones reactivas. Así quedó de manifiesto con ocasión del decreto número 1787 del 26 de mayo del 2015, sobre la creación de zonas operativas de defensa integral marítima e insular, SOAMIN, que si bien recogió la visión geoestratégica de los militares en torno a la defensa de los derechos marítimos de Venezuela, la medida causó estupor no solo en la Guyana, sino en los miembros de la CARICOM,
la Commonwealth e incluso en Colombia, visto que la demarcación establecida en el mar territorial venezolano abarcaba espacios marítimos aún no delimitados con los países vecinos. El escarceo diplomático entre ambos países se agudizó aún más al producirse el cambio de gobierno en Georgetown y la determinación del nuevo presidente David Granger de poner fin a los reclamos de Venezuela, de modo que el 11 de julio de ese año, 4 meses antes del vencimiento del último convenio de compensación, se suspenden de manera definitiva los envíos de arroz a nivel gubernamental, hecho que sería denunciado en los organismos internacionales por el gobierno de Granger como un embargo comercial contra Guyana. Lo cierto es que, al final del caso, los acuerdos de compensación de arroz de Petrocaribe no significó el cese definitivo de las exportaciones de arroz, pues estas continuaron efectuándose a través de intermediarios particulares que forman parte de un turbio entramado de negocios derivados del colapso económico de Venezuela y su naturaleza anómica.